Muy buenas tardes para todos y todas. Les doy la más calurosa bienvenida a este espacio en el marco del seminario Aprendiendo en Ambientes Virtuales, donde venimos explorando cómo las tecnologías digitales y más recientemente la inteligencia artificial están redefiniendo nuestras prácticas de enseñanza y aprendizaje en la educación superior. Y por qué no, también en algunos puntos redefiniendo nuestras propias identidades como docentes. Hoy queremos detenernos en una pregunta clave. ¿Qué significa aprender, crear y pensar críticamente cuando las máquinas empiezan a funcionar como copilotos cognitivos en nuestras actividades académicas? La conferencia del día de hoy lleva por título Pensar con máquinas, ensamblajes cognitivos para incorporar la IA en la universidad. A partir de esta idea, se nos invita a reflexionar cómo cultivar el pensamiento crítico, la creatividad y la ética, en un contexto donde la inteligencia artificial se integra, no solo como herramienta, sino como un colaborador intelectual que acompaña el aprendizaje y la producción de conocimiento. Es un gusto para nosotros como Universidad Autónoma de Occidente presentar a nuestra conferencista Mariana Ferrarelli. Mariana es docente del seminario Alfabetismos Postdigitales y Educación en la Maestría en Educación de la Universidad de San Andrés, donde además dirige el programa de Inteligencia Artificial en Educación y cursa el doctorado en Educación. Es magíster en Metodología de la Investigación de la UNLA y posee un diploma superior en IA y Sociedad. Dicta cursos sobre diversidad y tecnologías, así como sobre IA y transformación digital, y es docente en diversos programas de formación en instituciones como la UBA, la UNSA y CLASCO. Integra LAIA, Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, y recientemente ha publicado trabajos como Inteligencia Artificial y Educación, Insumos para su abordaje de Iberoamérica, Problematizar la IA generativa en educación, Metáforas, tensiones y horizontes posibles, Abrazar la diversidad en el aula de la reflexión a la acción y transformar la enseñanza sobre innovaciones y su documentación. Como ven, se trata de una investigadora y docente que viene pensando de manera muy rigurosa y seria, además de situada la relación entre inteligencia artificial, diversidad, innovación, pedagogía y educación superior. Antes de darle paso a Mariana, vamos a explicar un poco la dinámica del seminario. Este seminario tiene dos espacios. Actualmente estamos de manera sincrónica, pero también será grabado para que otro público lo pueda disfrutar y acceder a él a partir de manera asincrónica en la página de la universidad. Siéntanse a gusto, así nos lo dice nuestra presentadora Mariana, de hacer las intervenciones que consideren necesarias, ya sea a través del chat o encendiendo sus micrófonos, pueden levantar la mano virtual porque el seminario puede ser de manera dialógica. Entonces, siéntanse en libertad de intervenir, si así lo desean, mientras la profesora Mariana está dando su conferencia. Mariana, muchas gracias por aceptar esta invitación y te cedo la palabra. Bienvenida. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esta hermosa bienvenida. Profesora Constanza, que también estaba por allí, toda la comunidad de la UAO, que nos reencontramos después de, 2 años de trabajo, el año pasado y este, así que, un placer volver a la UAO para seguir pensando y seguir aprendiendo. Voy a compartir pantalla con una presentación que nos va a acompañar en las ideas y en algunas cuestiones que traje para conversar hoy. Y después va a estar disponible también para que puedan cliquear y acceder a los materiales. Pensar con máquinas, tal como rezaba esta introducción, ensamblajes cognitivos para incorporar la IA en la universidad. Vamos a avanzar en este tema intentando cubrirlo desde 4 áreas. Un poquito ponernos de acuerdo en qué entendemos por IA. Ahí traje algunas lecturas, algunos materiales cliqueables para ustedes. Después entrar de lleno en la cuestión de los ensamblajes cognitivos, una categoría de Katherine Hales que me gustaría compartir y ver cómo la podemos articular con nuestro rol docente, con el ámbito universitario, para luego
avanzar en qué habilidades, saberes, intuiciones, sensibilidades necesitamos desarrollar hoy en este paisaje tecnológico tan complejo. Y después algunas ideas para el cierre y unos bonus tracks que no quiero dejar de recomendar. Trabajos de colegas muy queridos, muy queridas que allí están traccionando, también impulsando mis ideas. Para ponernos de acuerdo, quiero avanzar en este primer momento en 3 direcciones bien concretas. La primera tiene que ver con comprender que la IA no es una herramienta, más allá de que se exprese en manera de herramienta, ¿no? En formato de herramienta, uno ve ChatGPT, Gemini, que hoy es noticia porque lanzó su modelo 3 solamente para usuarios de Estados Unidos, pero ya ahí tiene como la promesa de un montón de cuestiones que puede hacer. Uno ve estas interfaces tan intuitivas, tan limpias, ¿no? Tan ahí solamente la cajita para insertar el prompt, ese pedido que le hacemos a la IA, y nos transmite una tranquilidad de la simpleza. Bueno, es mucho más complejo que estas interfaces en formato de chatbot que encontramos. Podemos hablar de un sinnúmero de dimensiones que se van entrelazando como capas. Cuando uno interactúa con estas herramientas, Claude, Perplexity, Copilot, ahí estoy nombrando varias marcas, ¿no? Comerciales, como las zapatillas, como el calzado, como los anteojos, los perfumes, que tienen como diferentes marcas. Bueno, esto es más o menos lo mismo. Cuando interactuamos con estas herramientas, entramos en contacto con una serie de presupuestos comerciales, éticos, una serie de impactos ambientales preocupantes cada vez más respecto de su funcionamiento, ¿no? ¿Dónde viven las inteligencias artificiales? Viven en los data centers, en los centros de datos, que están causando bastantes problemas en algunas comunidades. No vamos a decir en todas ellas, pero sí requieren un tratamiento y un estudio minucioso sobre sus impactos, el uso de agua, el uso energético, en fin, es mucho más que una pantalla blanca que me saluda y me invita a escribir una pregunta. Sobre estas dimensiones, que son mucho más que las que aparecen en este listado, profundizamos con Paola Ricaurte en esta publicación que ustedes pueden cliquear, como aquí pueden ver. Yo aquí cliqué en la imagen y aquí tenemos el índice y accedemos directamente a la descarga de la publicación. A quienes les resuene esta, esta lectura, esta trama de la IA, bueno, pueden profundizar con esa lectura. Una característica más de estas tecnologías complejas tiene que ver con su carácter intrínsecamente interdisciplinario. Tienen un carácter que necesariamente nos lleva al diálogo con otras disciplinas, tanto de las humanidades con la rama de la programación, del desarrollo de software, como a las ingenierías para dialogar con las humanidades. Es un diálogo de ida y vuelta. Y esto es interesante porque esta justamente es la propuesta de el Instituto Alan Turing. Saben que es una de las think tanks, diríamos, de los referentes a nivel global sobre desarrollo de IA, que recientemente, en julio, publica este documento, Hacer la IA de manera diferente, en donde llama a un giro cualitativo. Precisamente después de años de indagar en cómo funcionan los sistemas, llegan a la conclusión de que es necesario incorporar a las humanidades y a las ciencias sociales ya no en el testeo de los modelos que se diseñan, sino en los mismos equipos que diseñan la inteligencia artificial, justamente por el valor de esa mirada que considera los matices culturales,
que considera diferentes respuestas para un mismo problema. No se trata solamente de pensar en ceros y unos, en sí, no, prendido o apagado, sino que hay que buscar matices entre estas dos puntas, estos dos extremos. Entonces, aquí un referente global recientemente publica este documento reconociendo y diríamos priorizando el carácter interdisciplinario, el carácter mestizo, el carácter híbrido de la inteligencia artificial como campo. Así que también está aquí la imagen linkeada con la descarga del documento para quienes deseen entrar por esta línea a los dominios de la IA. Y finalmente, en línea con el Instituto Alan Turing, un referente, una institución que sigo muy de cerca, que también recomiendo que ustedes no pierdan de vista, porque fíjense en este otro documento publicado ahora, este último mes, llaman a comprender los impactos, los usos, los hábitos de niños, niñas y adolescentes, diría juventudes en general, respecto de la IA generativa. Me parece que este es un llamado a conectar con cómo la están usando nuestros estudiantes. Digo, aquí estamos en un entorno universitario. Las instituciones educativas siempre funcionan de puente intergeneracional, ¿no? En donde quienes somos más grandes conectamos, ni hablar la escuela también, ¿no? Pero en el caso de la universidad conectamos con las nuevas generaciones. ¿Cómo están usando los estudiantes la IA para estudiar, para aprender, para comprender un tema, para practicar, ejercitar, prepararse para una evaluación? No solamente estudiante más IA es sinónimo de trampa. Hay usos muy potentes que están ocurriendo y que están pasando por debajo del radar. Yo esto lo vengo comentando en diferentes foros y de hecho mi propuesta de Agenda 2026 de IA en educación es mirar estos usos, que la conversación transite precisamente por esos lugares, ¿no? Por preguntarnos, indagar en los usos de nuestro propio estudiantado. Una indagación que puede circular en nuestras clases, en el diálogo cotidiano, pero también puede ser una iniciativa más institucional de universidades, ministerios, que decidan ir a buscar estos usos, estas palabras, todo este bagaje de prácticas que como sistema educativo, instituciones, docentes, escuelas, necesitamos saber, necesitamos conocer. Así que queda planteado este escenario, estos dominios de la IA que me parece que tenemos que recuperar y que nos permiten demarcar un territorio, ¿no? Entender que se trata de un fenómeno complejo, interdisciplinario, que también necesita la voz de las nuevas generaciones. Y aquí llegamos, un poco por esto que mencionaba, ¿no? Cómo se usa para estudiar, cómo se usa para aprender, para enseñar, por supuesto, la voz del profesorado. Aquí llegamos a la idea de los ensamblajes cognitivos. Y quería plantearles en este segundo momento de la tarde que estamos compartiendo hoy, un caso, un ejemplo, ¿no? Y también un poco una anécdota personal, porque recientemente comencé la lectura del libro Framers, por recomendación de Julito Alonso, Alejandro Pisitelli, en fin, referentes también regionales, globales, de tecnología, educación, pensar por afuera de la caja, ¿no? Que tanto nos cuesta. A partir de esta lectura, llego a este libro por ellos, me encuentro con un ejemplo al principio, ¿no? Muy al inicio, un ejemplo interesante que un poco lo voy a traer para otra cosa, no para el sentido que tiene en el libro, aunque igual el libro lo recomiendo. Y acá cuando vean imágenes van a ver que pueden cliquear y acceder a la web del libro, que también es muy interesante. Así que ahí van a poder conocer un poquito más en profundidad. Tiene su traducción al español.
de manera que van a poder allí indagar. El libro arranca con un ejemplo, trae a una profesora de IA del MIT, Regina Barzilai, que figura aquí en este artículo que ven a la izquierda, también cliqueable para su lectura, que junto a un grupo de científicos, biólogos, bioingenieros, reconfigura el problema de los antibióticos que pierden su efecto. Ustedes sabrán que debido a la sobredosis de antibióticos a nivel global, las bacterias se han convertido en superbacterias resistentes a muchos antibióticos, un fenómeno que causa millones de muertes al año. Esto es un problema urgente y acuciante en el ámbito de la salud. Y aquí tenemos a un grupo de, como decía, de científicos que recurren a la IA para ver de qué modo resolver, cómo encontrar ese compuesto que puede derribar a estas superbacterias. Recurren a la IA, en realidad recurren a un equipo especialista en IA, conducido por esta científica informática, programadora de IA estadounidense, ruso-israelí, tiene así como también una hibridación de lenguajes, identidades, nacionalidades, Regina Barzilai. ¿Cuál es el hallazgo de este equipo conducido por Barzilai? Bueno, reconfigurar el problema de los antibióticos no como un problema biológico, nos cuentan en el libro estos autores, Kukier y compañía, sino como un problema informacional. Entonces, encuentran una solución a partir de un cambio de enfoque. El libro tracciona el ejemplo de Barzilai hacia el cambio de mindset o de frame, ¿no? Veo el problema de una manera, a ver qué pasa si lo miro desde otro ángulo. Y un poco el argumento del libro es ir por ahí, ¿no? Cómo los marcos mentales determinan todo lo que hacemos. Bueno, cambiemos los marcos mentales. Este es un hermoso ejemplo de eso, de un cambio de marco mental, pero también quiero llevármelo para lo que nos convoca hoy, que es el uso de la IA en la universidad y en diferentes disciplinas, y qué pasa con el aprendizaje y la enseñanza, porque me parece que este caso, este ejemplo que abre el libro, también nos dice otras cosas, nos puede decir otras cosas. Y aquí voy con algunas ideas para pensar desde el aula, desde la universidad, desde las instituciones educativas en general. No importa cuándo veas esto, ¿no? Como dice la frase. Porque el punto es que no es la IA, ¿no? Yo traje aquí solamente este ejemplo, este artículo que realmente es muy interesante y da muchos detalles del caso, sin ser especialista, por supuesto, en el ámbito de la salud o de la biología. Me parece interesante los detalles que trae, pero fíjense el título. La inteligencia artificial produce un nuevo antibiótico. Todos los días nos encontramos con noticias de este tipo. La inteligencia artificial descubre la cura para tal enfermedad. La inteligencia artificial, ¿no?, nos viene a salvar de todo. Y justamente este ejemplo, y los autores también lo traen en el libro, nos indica que no es la IA, ¿no? Precisamente no es la IA la que descubre la cura. Es la cognición humana. Es la cognición humana entrelazada, ensamblada, mestizada, hibridada con las capacidades algorítmicas de la máquina. De aquí que me parecía interesante, relevante, pertinente este caso con el que abre el libro como puente para pensar los ensamblajes cognitivos y a qué nos referimos con eso. ¿Por qué decimos que no es la IA? Porque fueron los humanos que reenfocaron el problema. El framing es humano, siempre. Porque fueron los humanos los que alimentaron a la IA con la información necesaria. Fueron los humanos los que seleccionaron esos compuestos necesarios. Hay una biblioteca de un montón de compuestos y moléculas y le dieron a la IA el material de entrenamiento. Entonces, no es la IA. Seguramente tampoco son los humanos en soledad. Es justamente esa alianza estratégica, productiva, que potencia las capacidades humanas y a la vez las algorítmicas para encontrar la solución. Me parece importante recuperar esta idea
porque este caso también nos conecta con otra cuestión que tiene que ver con desafiar las categorías, contestar las etiquetas, revertir, cuestionar los usos y costumbres. Los problemas de los antibióticos, lo leemos en el libro y en este artículo, y esto está registrado en un montón de notas periodísticas, siempre se resolvían de una manera. Bueno, a ver, pensemos otra vía de resolución, otra manera, y qué importante que es cuestionar la propia práctica, de construir los propios marcos, vuelvo a la idea del framing, ¿no? Los propios marcos mentales para entender un fenómeno, cualquiera sea, desde otra perspectiva. Y el último punto, que por eso me parece interesante este ejemplo, este caso, me parece potente para analizarlo desde la universidad, tiene que ver con lo disciplinar. Porque cuando tenemos que planificar sé que allí en Colombia están en época de finales, aquí en Argentina estamos llegando al final del ciclo lectivo, se vienen las vacaciones de verano, se viene esa pausa larga que nos permite desconectar, renovar las energías. Cuando estamos planificando nuestro año, nuestros espacios curriculares, la primera pregunta que nos tenemos que hacer, esto lo trae también incluso Mariana Maggio en La enseñanza poderosa, hace casi una década y media que nos lo recuerda, mirar cómo se construye el conocimiento en la disciplina que me toca enseñar. ¿Cómo se construye el conocimiento en biología, en bioingeniería? En diálogo con científicos que programan y entrenan modelos de inteligencia artificial. Por ejemplo, esa sería la respuesta de este caso que traigo, ¿no? ¿Cómo entra la inteligencia artificial en la construcción de conocimiento de cada una de las disciplinas en las cuales nos desempeñamos? Mirar eso, darle prioridad a esa construcción para replicarla en el aula, para darle actualidad al enfoque con el que le ofrecemos a nuestros estudiantes oportunidades para aprender. Me parecía que había un puente muy claro e implicancias muy claras para el aula a partir de este caso que en apariencia no tenía mucho que ver. Avanzamos un poquito más. Profe Mariana, perdón un momentico, seguramente en esta línea, Carlos Cruz ha levantado la mano para de pronto hacer alguna pregunta. Carlos, continúa. Ahí vamos por ahí. Tienes el micrófono encendido, pero no te escuchamos, Carlos. Bueno, Carlos, de pronto más adelante podrías escribir la pregunta en el chat y después se la haremos saber a la profesora Mariana. Profe, continúa. Claro, claro que sí, muchas gracias. Este ejemplo, como decía, que les traía, habla de la interdisciplina, que era como comenzamos en el primer momento en la tarde de hoy. Habla de cómo humanos y máquinas entrelazan sus capacidades, sus enfoques, sus modos de procesar la información para beneficio de la resolución de un problema. Esta idea de ensamblajes cognitivos proviene de Katherine Hales, estudiosa, también híbrida en su formación, ¿no? Porque tiene titulaciones en química, pero también en literatura inglesa. Katherine Hales, en una entrevista muy linda que le hacen Tony Navarro y Alejandra López Gabrielidis, que yo incluyo al final de esta presentación, también linkeada para que puedan leerla, en una entrevista muy actual, fíjense que es de este año, define los ensamblajes cognitivos como colectividades de humanos, no humanos y medios computacionales. Hay ahí un entrelazamiento entre seres biológicos de naturaleza humana y no humana y también sistemas técnicos, en los que, fíjense, la cognición, la agencia y la intencionalidad se distribuyen entre múltiples actores y agentes. Hago una aclaración sobre la cuestión de la cognición que puede
resultar disruptiva. Katherine Hayles trabaja muy profundamente la categoría de cognición no consciente en un libro que es del 2017, pero que salió publicado en español el año pasado y que recomiendo fervientemente, porque justamente ahí, de alguna manera, lo que comenta, digamos, elude hablar de inteligencia, habla de cognición y cognición no consciente, para señalar que hay procesos cognitivos que tanto en humanos como en no humanos, animales, etcétera, plantas, ocurren por debajo de la conciencia, como aquellos vitales para, como la respiración, ¿no? La digestión, respuestas al entorno sensible. Cuando hay un ruido, cerramos los ojos y nos sobresaltamos. Esas son respuestas cognitivas, ¿sí? Pero no conscientes. Por eso ella habla de cognición no consciente. Imagínense que si tuviéramos que pensar cada vez que respiramos, hacerlo conscientemente sin olvidarnos, cada vez que respiramos, cada vez que levantamos una mano, gesticulamos, parpadeamos, hacemos la digestión, la conciencia se vería abrumada para procesar tanta información. Justamente la cognición no consciente permite que la conciencia se enfoque en lo importante y el resto queda al comando de este otro tipo de cognición. Ese tipo de cognición no consciente es la que Hales adjudica a los medios computacionales, es decir, a la IA, que le permite a la IA aprender, responder flexiblemente al entorno, un entorno que es diferente al físico, es un entorno conceptual, dado por su base de conocimiento, que como sabemos en el caso de las IAs generativas es todo Internet. En el caso de las IAs predictivas, bueno, son comportamientos online que se procesan algorítmicamente. Me parece importante traer esta aclaración porque entonces nos sitúa como humanos en un entorno en el que compartimos ciertas relaciones con otros agentes, actores, etc. Este es el tipo de ensamblaje en el que me gustaría hacer foco hoy, que me permitan ahí un poquitito la imaginación para pensar cómo abordamos, por ejemplo, y aquí lo quiero aterrizar en un ejemplo concreto, la escritura académica. Si tenemos en cuenta estas formas cognitivas alternativas que nos trae Hales y que vimos en el ejemplo recién de Barzilai y las superbacterias, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando humanos y máquinas se hibridan en la resolución de un problema, en la búsqueda de una nota escritural, ¿no? Ahí para resonar en una escritura en conjunto? ¿Qué supone pensar las tecnologías generativas, los ensamblajes humano-máquina desde esta idea de prácticas mestizas, ¿no? ¿Qué pasa cuando nos mezclamos? Yo no quiero profundizar en la idea de escritura académica, porque quería como mantenerme en la generalidad, digamos, de este enfoque, pero pienso en algunas conversaciones que tengo con estudiantes y con colegas, y en esta idea de, bueno, a ver, ¿cómo encaramos una escritura, ¿no? Y esto lo he hablado incluso en el aula con estudiantes. ¿Cómo encaramos una escritura cuando queremos que la IA nos asista, ¿no? Con asistencia de la IA? ¿Implica pedirle y que entonces la IA haga todo? Entonces copio, pego y nada más. O, en realidad, implica abordar, y aquí voy a la próxima, ¿no? Un poco esto ya lo venía comentando. O implica que primero pienso qué quiero escribir, busco algún material, como lo hago yo de manera analógica. Cuando pensaba en esta presentación, sobre la que también estoy haciendo algunas escrituras, fui a buscar los 3, 4 textos que ahora les voy a dejar al final de esta presentación, que son los que me permitieron tejer mis propias ideas. El libro Framers, que les comentaba recién, la entrevista a Katherine Hayles también. Uno busca
ese fondo bibliográfico de ideas ajenas para ver cómo entreteje las propias, ¿no? Entonces, en relación a la IA, ¿cómo haríamos? ¿Buscamos algunos materiales? ¿Cargamos algunos materiales? Ahí ya tengo un primer recorte, no es la IA. Insisto con esta idea de no es la IA, o no es la IA solamente, ¿no? Y tampoco somos los humanos solamente, porque incluso en un proceso de escritura, yo me nutro de otras ideas, tomo notas sobre las propias, veo cómo conectar esto que me traen Tony Navarro y Alejandra López Gabrielidis en diálogo con Catherine Hales, cómo eso dialoga con lo que yo estoy pensando. Y a la vez esto cómo conecta con lo impensado, este libro que les recomendaba, señalo para atrás porque lo tengo en una mesa por aquí atrás, que hoy en la tarde lo estuve releyendo, ¿no? Entonces, en términos de asistencia con la IA, de escritura con asistencia de la IA. ¿No sería algo similar? Hago un recorte, eventualmente veo de cargar algún contenido, algún pedacito, después empiezo a hacer preguntas, ya orientado a eso que yo decidí y a esas preguntas que tengo en mi mente, estructuro prompts, y una vez que tengo algo avanzado a partir de eso que cargué, pero a la vez de mis propios pedidos, me llevo eso para seguir editando, para agregar anotaciones que tengo aparte. Aquí tengo un cuaderno también donde anoto a mano, ¿no? ¿Qué es mío y qué es de la IA? Quiero plantearlo y tensionarlo también, ¿no? ¿Qué es mío y qué es de la IA? En términos de haberlo hecho de esta manera, yo le llamo lógica de acoplamiento. Ahora vamos a ir con eso también. No quería dejar de traer estas cuestiones respecto de la escritura como práctica mestiza en diálogo con estas cogniciones no conscientes que nos ofrecen los medios computacionales. Porque sobre esto, aunque no lo diga exactamente así, Sarah Eaton nos plantea la idea de posplagio, ¿no? Digo, estoy yendo a puntualmente la cuestión de la escritura, no con el afán de resolver los dilemas que nos está planteando la IA en la universidad en relación a la escritura académica o no académica de todo tipo, sino para entender que quizás, y todavía no lo tengamos delineado del todo, la respuesta esté en estas hibridaciones. Justamente Sarah Eaton, especialista canadiense, investigadora en integridad académica, se dedicó a estudiar el plagio, ¿no? Y a estudiar conductas asociadas a la integridad académica. En 2023 ya nos está hablando de una idea de posplagio, ¿no? En donde debemos asumir que la IA es parte del ecosistema digital y adaptar nuestras prácticas a ese contexto. Nuestras prácticas, pero también, como decía, nuestras habilidades, y ahora voy con eso, nuestras intuiciones, nuestras sensibilidades. En principio hoy, si me toca recibir un texto que tiene apariencia de haber sido escrito con IA, esto quiero ser muy cuidadosa porque nunca lo sabremos a ciencia cierta, ni siquiera con detectores. También quiero problematizar los detectores, quiero ser muy, muy clara con esto. El problema en todo caso no es que se usó la IA, es que tu razonamiento es limitado, no relacionaste ideas, no usaste la bibliografía, no te haces una pregunta relevante. Digo, es mucho más profundo el problema, en realidad, para que un escrito no esté a la altura de los criterios de evaluación o de lo que se espera de alguien que escribe en la universidad, que haber usado o no la IA, ¿no? Quiero como traer al centro de la atención otros problemas para discutir que el mero uso de IA o no, o detección o no de IA. La verdad es que si te hiciste preguntas potentes, trabajaste con profundidad la bibliografía, con o sin IA, eso va a estar en tu producción escrita. Y de aquí, de estas ideas, nos vamos a, como decía, entrelazando un momento, una sección con otra, a la idea de alfabetismos aumentados, ¿no? A ver, ¿qué habilidades necesitamos desarrollar en estos escenarios complejos, en este paisaje tecnológico tan acelerado, ¿no? Recién nombraba
la noticia del día Gemini 3 o que se cayó Cloudflare, ¿no? Digamos, es tan difícil, ¿no? Poder concentrar nuestra atención. Sobre esto también voy a hablar ahora en unos minutos. ¿Qué implica hoy saber leer y escribir? Básicamente, esa es la pregunta, ¿no? Si nuestra misión como universidades y como instituciones educativas en general es enseñar a leer y escribir el mundo, digo, en diferentes niveles, ¿no? A los más chiquitines, por supuesto, leer y escribir efectivamente, pero a los más grandes lo mismo, aprender a leer y escribir la disciplina, comprender ese lenguaje complejo, específico, muy particular de cada una de las disciplinas. ¿Qué implica hoy saber leer y escribir? ¿No? Bueno, y aquí aparecen algunas cuestiones fundamentales en estos tiempos de IAS, ¿no? La semana que viene, en poco más de 10 días, se cumplen 3 años de la disponibilización masiva de la IA generativa, que tantos problemas ha traído y tanto potencial le podemos encontrar. Todavía estamos definiendo qué es, si es remedio o veneno de alguna manera, ¿no? Me parece que es clave, a mí me gusta hablar de una meta habilidad que es dudar de todo, ¿no? Someter todo a la duda y al juicio minucioso. Poner bajo sospecha fotos, videos, textos, etcétera, con los que nos cruzamos, ¿sí? Pero también identificar alucinaciones. Lo pongo entre comillas porque suele aparecer como una palabra seria, pero es un eufemismo para hablar de los fallos del sistema, ¿no? Los fallos de una IA. Y aquí tenemos un problema porque algunas alucinaciones son más de tipo fáctico, las alucinaciones de contenido, me gusta decir a mí, que con un simple chequeo en fuentes uno puede detectar. Y después están las alucinaciones de forma, esas que se cuelan en el estilo en el que una IA generativa escribe un texto, enuncia un podcast, un video, una imagen. Digo, hay diferentes eh, alcances de las alucinaciones de forma que tienen que ver con el ethos del texto. Nos pasó recientemente en un espacio curricular pedirle a una IA que genere un resumen de un video. Un video de una colega, Javiera Atenas, esto ya lo conté en otro espacio, muy crítica, colega chilena que está viviendo hace muchos años en Inglaterra, muy crítica sobre el escenario, la sociedad datificada, los problemas de la datificación, de la plataformización, etc. Le pedimos la síntesis a una IA, no me acuerdo si era Notebook LM, Claude o ChatGPT. El tono del resumen era totalmente celebratorio de la tecnología. Es como si la tecnología lo único que traía eran beneficios. Por supuesto, tenía referencias al video y uno desde lo formal diría, bueno, no está mal, porque refiere ciertas cuestiones que traía Atenas en su exposición. Pero el etos global del texto era totalmente tecnofílico. Este tipo de matices es lo que necesitamos trabajar con nuestro estudiantado en el aula. Entender que no se trata solamente de detectar datos erróneos en una producción de IA, sino también y sobre todo esas otras alucinaciones que, vuelvo con la metáfora de pasan por debajo del radar. También es importante detectar estrategias de antropomorfización. Hace un rato decía, pantalla blanca, que en general me saluda, me llama por mi nombre, me hace preguntas, me habla en primera persona. ¿Quién habla cuando habla la IA? Detectar estas micromanipulaciones, y algunas son bastante obvias, también debe ser contenido curricular transversal de todos los espacios. Porque habla de, nuevamente, despertar ojos, despertar oídos, para entender y comprender la cultura, los fenómenos de nuestro tiempo, aprender a leer y a escribir en términos metafóricos.
Por supuesto, también entender cómo operan los datos, cómo funcionan las plataformas. Mm. El para qué y el cómo de la IA en el aula, clave para nosotros docentes, pero también para nuestros estudiantes. ¿Para qué la voy a incorporar? ¿Con qué sentido, no? La pregunta por el sentido. ¿De qué modo? Es decir, ¿en qué momento de un flujo de trabajo? ¿Todo el tiempo? ¿O primero leemos un material? Lo leemos orgánicamente, no dándoselo a una IA para que me haga un resumen, por el mismo motivo que les explicaba recién de las alucinaciones de forma. Necesito tener yo la lectura previa del material para comprender que la IA me está refiriendo un resumen eventualmente fiel a eso que dice el autor original del texto. ¿Mm? Si no vivimos con la mediación algorítmica adelante de los ojos, sin tener idea si eso que me está mostrando es fiel, se corresponde con el texto original. ¿Mm? Entonces, ¿en qué momento, cómo incorpora la IA en el aula? O en mi propio estudio, si soy estudiante, digo, también quiero hablarle a los estudiantes y las estudiantes que nos están escuchando, que lo van a ver más adelante. Hacer consciente ese momento. ¿Qué voy a delegar en la IA y qué voy a mantener para definir yo? Un poco cuando hablaba de la escritura mestiza, hacía esa referencia. ¿Qué delego en la IA? Bueno, tal vez procesar alguna información que tengo por ahí, pero que previamente elegí yo. Eso no lo voy a delegar. El recorte previo no lo delego. La edición posterior tampoco, el prompting tampoco. Hay cuestiones que me quedo para mí y otras que sí puedo derivar en las capacidades de la máquina, como nuestra colega lejana Barzilai del principio. ¿Mm? Y luego, por supuesto, comparar enfoques, tener claro uno y otro. Yo hablaba de lógicas de acoplamiento cuando estamos nosotros arriba de la máquina, metafóricamente, guiando cada etapa de ese flujo de trabajo, por oposición a la lógica transaccional, al enfoque transaccional, en donde le pido, me da, copio, pego, y no me dio ningún tipo de reflexión en ese proceso. No aprendí, no reflexioné, no chequeé, no verifiqué, no hice nada. Me parece que estas son cuestiones importantes. En todo este escenario que voy delineando y ya quiero ir acercándome al cierre con algunas ideas, no quiero dejar de nombrar algunas tensiones, ¿no? A mí el aporte de Hales me parece muy valioso, creo que es muy interesante, ella tiene muy claro que no todas las IAs son lo mismo, ¿no? Eh, y hay un problema, hay algunas cuestiones que escapan a este argumento y a esta constelación de ideas que les quería proponer hoy a la tarde. Una tiene que ver con el problema de las evidencias. Vuelvo a la diapositiva anterior. Muy lindo, nos dirían, ¿no? Lo de transaccional y de acoplamiento, pero necesito evidencias concretas sobre cómo me doy cuenta que un estudiante la usó de manera transaccional o de acoplamiento, ¿no? Esto hay que seguir puliéndolo, seguir trabajándolo. Hace poquito, la semana pasada, justamente, el martes de la semana pasada, un colega de la Universidad Austral, Santiago Beloma, me hacía este comentario, ¿no? En un panel que compartimos. Bueno, está el tema de las evidencias. ¿Cómo, como sistema, no solamente como docentes, cátedras, sino como sistema, logramos capturar evidencias de ese uso transaccional o de ese uso de acoplamiento? Bueno, hay que seguir profundizando en esto. Me parece que este tipo de preguntas, como las que compartíamos la semana pasada, abren mucho, abren a seguir pensando. Es una invitación para que todos nos hagamos estas preguntas y busquemos la manera de llegar ahí, diríamos en criollo por aquí en el Río de la Plata, al meollo de la cuestión. Después hay otra cuestión, cuando hablamos de ensamblarnos con la IA, ¿de qué IA estamos hablando? Porque por ahora hay mucha concentración
son muy pocos los jugadores. Hoy yo nombraba al inicio algunos ejemplos. Gemini, la IA de Google, ChatGPT, la IA de OpenAI, Copilot, la de Microsoft, Perplexity, Claude, la IA de Anthropic, digamos, tenemos 5 o 6. Están las chinas también, pero bueno, también pensar de qué IA estamos hablando. Nosotros en LAIA, el Laboratorio Abierto de Inteligencia Artificial, ya estamos experimentando con modelos de ejecución local, modelos que se pueden descargar y ejecutar localmente. De manera que no necesitamos pagar una suscripción, podemos como una IA que vive en nuestros servidores. Bueno, ¿esto qué implica? ¿Qué costos tiene a nivel hardware, a nivel usos, a nivel disponibilidad para usuarios y usuarias? Bueno, estamos ahí. Son escenarios en tensión, escenarios preguntas para las que todavía no tenemos mucha respuesta. Y finalmente la carga de trabajo docente. En diálogo también con otro colega muy querido, Esteba López, de España, hace unas semanas nos preguntábamos lo mismo. Si asumimos que la IA se va a usar, entonces tengo que mirar tu prompt, tengo que mirar qué le pediste, qué hiciste con eso que la IA te dio, volviste a pedir, iteraste muchas veces, con esa versión final, te la llevaste, ¿cómo la editaste? ¿Cómo seguiste trabajándola? ¿O la copiaste y la pegaste? Transparentemos ese proceso otra vez. Todo muy lindo, ¿no? Digo, esto también implica hacernos cargo de estas zonas en tensión, como decía. Muy lindo, pero si yo antes tenía que corregir 10 carillas en formato A4, ahora a eso se suma todo el prompting, las respuestas, todo el análisis de cómo usaste la IA, se me duplicó la carga de trabajo docente. Preguntas con difícil respuesta, difícil resolución hoy. Hoy, 18 de noviembre de 2025. Digámoslo, esto no es atemporal, esto mañana puede cambiar, por ahora, difícil. Me voy con algunas ideas, algunos materiales que me gustaría dejarles para seguir profundizando y seguir pensando, a quienes luego ingresen a la web de la UAO y puedan visualizar el video y encontrar también esta presentación, que ahora en un ratito voy a estar compartiendo incluso en el chat de este encuentro de hoy. Quería irme con esta idea, ¿no? Con esta idea de intencionalidad, porque de alguna manera, no lo dije al principio, pero es una idea que subyace a varias de las cuestiones que comentamos hoy. Cuando Barzilai se propone reconfigurar el problema de las superbacterias y los superantibióticos y enfocarlo como un problema informacional, tiene definido un objetivo, tiene muy clara una intencionalidad, diríamos, científica, una intencionalidad de resolver un problema. Cuando decidimos que no vamos a darle a la IA 4 PDFs para que nos devuelva un resumen edulcorado y sin dirección alguna, sino que vamos a pensar previamente qué pregunta nos estamos haciendo, sobre qué textos vamos a apoyarnos, prompteamos, volvemos, editamos, reformulamos, tomamos nota a mano, volvemos, tipeamos esas notas, escribimos, vamos y venimos. Hay una intencionalidad clara. Hay una intencionalidad de resolver un problema desde mis marcos de manera creativa, diferente. En el aula, muchos de nosotros y nosotras, quiero creer que todos nosotros, le damos prioridad a esta intencionalidad pedagógica. Hablaba recién de cuando preparamos el año, preparamos una clase, preparamos la planificación completa, el currículo, hacemos una priorización, priorizamos ítems curriculares para enseñar. Lo hacemos desde una intencionalidad pedagógica. Tenemos muy claro a dónde queremos ir y cómo. Me gustaría que en tiempos de paisajes tecnológicos complejos, acelerados, para que no nos gane el hype, vieron la moda, esto de noticia tras noticia tras noticia, no damos abasto a cubrir todo.
también pensemos en la intencionalidad cognitiva. ¿Dónde está nuestra intencionalidad cognitiva? Como primer paso para una soberanía del todo, ¿no? A principio de año recuerdo que en una conversación le comentaba a un colega, Patricio Zunini, de TIC+, que hoy cuando necesito concentrarme para escribir, no importa si es una planificación de una materia, una asignatura de la universidad, un artículo, un capítulo, lo que sea, dejo el celular en otra habitación, ¿no? Porque necesito concentrarme, porque no importa si suena o no suena, si lo tengo en modo silencioso, lo tengo ahí a la mano y uno por reflejo ya lo agarra, ¿no? Eh, Creo que ese es un acto primitivo, muy básico, no quiero ponerlo como ejemplo de nada, quiero ser muy respetuosa, de cierta intencionalidad. Me quiero concentrar, quiero ahora detenerme aquí. Entonces, me Aquí. parece que Entonces, me parece que volver a la cuestión de la intencionalidad, pasar de la intencionalidad pedagógica a un campo más amplio, que es el de la intencionalidad cognitiva, que tiene que ver con esa voluntad de resistir a los embates del algoritmo permanentemente, es una manera de dar un primer paso en este complejo paisaje tecnológico. Les cuento algunas lecturas que dejo. Aquí una nota muy reciente también sobre lo que yo llamo, como digo, la Agenda 2026 de IA en Educación, que tiene que ver con qué está haciendo nuestro estudiantado con estas tecnologías. Un artículo muy interesante, muy enriquecedor, potente, de dos colegas, Guadalupe Dorna y Walter Sosa Escudero. Aquí una entrevista, un podcast que salió esta semana, bueno, hoy es martes, la semana pasada, en donde Alejandro Pisitelli y Julio Alonso comparten algunas miradas sobre los framers y sobre muchísimo más, pero hablan puntualmente de este libro. Y aquí algún capítulo, un extracto, quiero decir, en PDF también cliqueable, de un libro que también recomiendo muchísimo, de Carlos Magro y Tiscar Lara, se llama IA y Educación, una relación con costuras también para que se deleiten. Todo cliqueable y accesible. Y por último, en el medio, el texto de Tony Navarro y Alejandra López Gabrielidis que les comentaba, un texto de Daniel Casani, referente en temas de escritura, por supuesto, imposible no referenciarlo cuando hablamos de escritura académica, y este otro que salió muy recientemente, escrito por esta servidora y la queridísima Karina León, en donde reflexionamos sobre las alucinaciones, sobre los ensamblajes cognitivos y sobre los espejos y los espejismos que nos propone esta época. Espero que disfruten estos materiales. Yo entonces voy dejando de compartir pantalla, Víctor, y bueno, dispuesta a escuchar preguntas y compartir entre todos, seguir compartiendo entre todos. Profesora Mariana, muchas gracias por esas reflexiones. Yo voy a iniciar con una pregunta, pero a medida que iba tomando notas y haciendo un poco el epílogo y el resumen de esta charla, creo que me la estaba dando respuesta. A ver si usted me ayuda con ella. Yo tengo una pregunta de que cuando se habla de ensamblajes cognitivos, ¿qué sería lo más importante que deberíamos comprender los docentes y estudiantes para no quedarnos solamente en la metáfora de eso de ensamblaje? Y me pensaba así como cuando Kant daba su imperativo categórico en la ética, tuviéramos algunos imperativos en este nuevo paradigma de ensamblaje cognitivo. Entonces, veo que tú has definido muy bien lo que se denomina como un ensamblaje cognitivo, eh, y siento que a manera de extractos he podido recoger, por ejemplo, situaciones como pasar de escribir prompts a cómo nosotros pensamos en qué hace mejor la persona, como delegar tareas, qué hace mejor la máquina y cómo nos acoplamos para pensar. También pasamos, por ejemplo, como más
como una palabra importantísima que usted ha usado es orquestar, ¿no? Ya estamos en un ecosistema y la palabra orquestar tiene mucha potencia en términos de que ya, ya no se hacen tareas aisladas, sino que pensar en qué demandas cognitivas se requieren. Por ejemplo, qué debo de delegar, cómo se formula un problema, cómo se interpretan los datos. Por aquí Marlene en el chat hablaba de las implicaciones éticas también. Y al final también decías algo sobre refinar, ¿no? Tener esa capacidad de refinar. Pasar de preguntarle, por ejemplo, a la IA, ¿es verdad que pasa esto? En mi lenguaje, a preguntarle, digamos, preguntas como, por ejemplo, ¿cuáles son los supuestos? ¿Qué sesgos se está manejando? Ser consciente de los sesgos. ¿Qué pasa si se equivoca el sistema? Y un poco resumiendo, mi profe, no sé si está bien la palabra, ser agnósticos de la tecnología, pero siendo conscientes de ella. Siento que como que al final logré extraer de, digamos, esa frase en el sentido de que en vez de diseñar de pronto cada asignatura para cada inteligencia artificial en particular, es mirar qué competencias son, en el buen sentido de la palabra, transferibles y son macro transferibles para resolver ese tipo de problemas. Entonces, mi profe, con eso estoy haciendo como un pequeño resumen de la conferencia y Muchas creo que al medida que iba gracias. haciendo el Un resumen hermoso resumen. Un hermoso me iba resumen. contestando la Gracias. pregunta. Gracias, profe. Por aquí, por aquí el profe, bueno, como le decía, Marlene nos había compartido una monografía donde indaga los usos de la IA generativa por parte de estudiantes y docentes. Aquí en Colombia, en una universidad de Pereira, identificaron que los principales motivos de uso por parte de los estudiantes están relacionados con el tiempo, la personalización, la bibliografía y la redacción para componer y revisar. Sin embargo, los docentes manifestaban su preocupación por el deterioro de las habilidades escriturales y se cuestionaban por los límites del uso de la IA. Es una intervención que habían puesto aquí en el chat. Y Sí. en esa misma idea, Germán Binaja decía, si se comentan que pronto llegará el fin de los LLMS y que pasaremos a los modelos del mundo, los World Model, gracias a la llegada de los robots, hace la pregunta, ¿cuáles serán las estrategias para interactuar exitosamente con la IA en educación? ¿Puedo responder, Víctor? Claro que sí, profe. Arranco por el final y voy hacia arriba porque fui anotando ideas globalmente, ¿no? Es que los LLMs, los grandes modelos de lenguaje, ya son un modelo de mundo. Esto lo tomamos con mucha profundidad con Paola Ricaurte en el primero de los textos que traía en este capítulo, en donde justamente cuando vos preguntás a cualquier IA generativa, esa respuesta ya trae una perspectiva, ya trae una perspectiva de mundo. De hecho, pasa con algunos temas más candentes, ¿no? Aquí en Argentina diríamos Islas Malvinas, pero un modelo te usa la palabra Falkland, que es la referencia en el idioma inglés. Ya tienen un modelo de mundo. ¿Mm? Cuando le pedimos que traduzca del inglés, cuyos sustantivos son de género neutro, al español una oración, va a traducir algunas profesiones en femenino y otras en masculino. Lo mismo las imágenes, cuando le pedimos de una persona exitosa, del CEO de una compañía. Digo, estoy yendo a ejemplos muy cotidianos. Eso que construye ya es un modelo de mundo, ya propone una mirada de mundo. Por eso decimos que las IAs son tecnologías culturales, epistémicas, que van mucho más allá de la mera generación textual. ¿Mm? Y nuestro deber como investigadores, investigadoras, como academia, como docentes incluso, es precisamente avanzar en esas comprensiones más profundas, ¿no? Con nuestro estudiantado, digamos, en los diferentes contextos en los cuales nos desempeñamos. Voy a la pregunta de Germán concreta que dice cuáles serán las estrategias para interactuar exitosamente con la IA. Con la IA en educación, en cualquier otro ámbito, un poco yo traía ahí un compendio de habilidades. La más importante es poner bajo sospecha
todo lo que nos entrega una IA generativa, ¿no? Una IA generativa y la predictiva también. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la predictiva? ¿Cuándo estamos en contacto con la IA predictiva? Cuando una plataforma de streaming me trae recomendaciones de videos, películas, series. Cuando una plataforma de compras online me trae recomendaciones de otras compras. Hay veces que sirve eso. Si compré el libro de Hales, me va a interesar que me diga qué libros compraron las mismas personas que tienen ese interés similar al mío, pero que eso no se convierta en la única ventana al mundo. Precisamente el privilegio que tenemos quienes fuimos nacidos y criados en la época pre-internet es entender, ¿no?, que la realidad circula por diferentes soportes. Hoy el mundo real es analógico y digital, pero hay generaciones criadas ahora en el mundo internet, en el mundo de las IAs, que creen que la realidad es solo aquello que me ofrece la pantalla. La realidad tiene muchas más texturas, es mucho más compleja que eso que aparece allí. Entonces me parece que esta idea de interactuar y me gusta que Germán, a quien por supuesto conozco de Uruguay, un saludo enorme para allá, dice interactuar. También incluso el lenguaje que usamos para referirnos a estas tecnologías no es un dato menor. Ahí te vemos, Germán, un saludo a Uruguay. Dice interactuar, claro, porque no es dialogar, no es comunicarnos, no es conversar con una IA. Seamos cuidadosos también, sobre todo en el ámbito educativo, para elegir las palabras con las cuales nos referimos a una IA. Lo mismo que cuando nos entrega un contenido. No es información, mucho menos conocimiento. Es contenido. Hay un investigador norteamericano, John Warner, que dice que es sintaxis. Son máquinas que generan sintaxis. Máquinas súper potentes. No vamos a bajarles el precio. Máquinas maravillosas, por supuesto. Pero que tenemos que ubicar en ese lugar para no confundirnos con este trato antropomórfico en donde parece que me está hablando un oráculo, que sabe la verdad de la vida. No son buscadores, ¿no? Cuando uno entiende cómo operan estas máquinas, por probabilidad estadística, me traen la respuesta más probable que existe en Internet sobre lo que sea que yo pregunto, me trae un promedio de eso que está en Internet, me doy cuenta que no le puedo preguntar sobre algo que yo desconozco, porque no tengo manera de verificar por mis propios conocimientos si lo que me trae es veraz. Me va a dar una respuesta verosímil, que tiene apariencia de verdad, pero yo tengo que conocer muy profundamente ese tema sobre el cual le pido y le pregunto a una IA que genere contenido para yo poder validar eso. Fíjense que la operación cognitiva es exactamente inversa a la que hacemos cuando vamos a un buscador. Yo entro a Wikipedia, por poner un ejemplo, o a cualquier otro buscador de Internet, Google, DuckDuckGo, Bing, no importa, cuando no sé sobre un tema, porque voy a buscar conocimiento autorizado, la voz experta de quienes generaron en algún link información confiable sobre un tema. Cuando no sé, voy al buscador. Cuando sé muy bien sobre ese tema, ahí sí le puedo pedir a una IA generativa. Muchas gracias, profe. Darío Recalde tiene levantada la mano. Buenas tardes, Darío. Hola, profesora Mariana, un saludo desde Cali. Me gustó el concepto de la intencionalidad pedagógica para pasarla a dirigirlas a una intencionalidad cognitiva, que quieran aprender, no solamente usar las herramientas. Pero allí viene el problema, es mi interpretación. Nosotros queremos enseñar y queremos que ellos aprendan, ¿listo? Pero los estudiantes cada vez se dan cuenta que el aprender es algo fácil, porque simplemente hacen una consulta y ya está la respuesta.
Es decir, ellos ya no tienen la intención de aprender, solamente de responder a lo que se nos pregunta. Entonces, es como el escenario, el peor escenario. Nosotros queremos enseñar, pero ellos ya no quieren aprender, independientemente del tema o el profesor, porque tengo la sensación de que ya no lo ven como algo desafiante, motivante, interesante de querer conocer algo más del tema. ¿Para qué lo quiero conocer, estudiar, si hago una pregunta y simplemente me lo va a resolver? En esas intencionalidades, ¿cómo? Es decir, nosotros los que estamos aquí, adultos contemporáneos, por no decirnos viejos, estudiábamos porque nos tocó. Ahora los estudiantes, esa obligación que tienen, que nosotros tuvimos por aprender y de ahí sacamos gusto y creo que por eso somos profesores, ellos ya no la ven, no es importante, no les atrae el conocimiento porque han aparecido una cosa más fuerte que el conocimiento y son las redes, la parte social, las relaciones, etcétera. Entonces, en resumen, la pregunta es, ¿cómo enseñar a alguien a quien ya no le interesa aprender, dado que hay una IA que lo sabe todo? Y como la tengo gratuita en su versión En el en celular. el teléfono, el celular, Sí. pues yo para qué quiero saber si lo puedo saber Bueno, cuando yo quiera. Gracias. gracias, no, gracias Darío por esta gran pregunta, porque en realidad esta pregunta recupera la pregunta, el espejo que nos pone delante la IA, ¿no? Que es, ¿por qué estamos aquí? Me parece que crujen los cimientos de la educación porque en realidad nos olvidamos del sentido, ¿no? Creo que es clave, con o sin IA, recuperar el sentido de la educación, recuperar el sentido de por qué estamos aquí. Un poco yo lo traía en algún momento, el por qué, el para qué, el cómo, volver al sentido de lo que hacemos, ¿no? Me acuerdo en la infancia, y esto se lo va a acordar cada uno, cada una, algún juego que nos gustaba mucho de la infancia, andar en bicicleta, jugar a la escondida, trepar un árbol. En ese momento, ¿vos hubieras aceptado a alguien que te dijera, deja, yo lo trepo por vos el árbol, yo nado, ¿no? A la mañana los sábados que íbamos a natación, yo hago la clase por vos y decimos que la hiciste vos. No, porque era aquello que nos movilizaba y que nos entusiasmaba, ¿no? Jamás hubiéramos aceptado delegar ese momento, que otro lo haga por mí, porque lo quería hacer yo. Me parece que este momento instala nuevamente esa pregunta, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué lo haríamos? ¿No? Y es momento de contagiar esa pasión por el conocimiento, esa curiosidad. Suena muy poético, lo sé, quiero también traer las tensiones, ¿no? No quiero ignorar el lado ríspido de todo esto, pero me parece que ese es el llamado, ¿no? Si lo que hacemos puede ser respondido por una IA sin más, cambiemos lo que hacemos, ¿no? Y esto lo digo en un contexto en el que estoy replanteándome el rediseño de uno de los espacios en los que trabajo por este mismo motivo. Por este mismo motivo, es decir, esto nos atraviesa en la cotidianeidad. Entiendo la pregunta, la dimensión, pero creo que otra vez tenemos que nosotros, la respuesta, diríamos aquí en Argentina, la pelota está de nuestro lado de la cancha. Somos nosotros quienes, y las universidades también, ¿no? Que nos permitan recortar bibliografía. Estas listas enormes de lecturas, inmanejables, inhumanas, ¿es necesario? Probemos con recortar, digo, quiero ir a accionables concretos. Recortemos bibliografía, ocupemos tiempo de la clase para discutir los textos y eventualmente leerlos. La semana pasada compartí con colegas de mi propia universidad, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires, que justamente un poco lo que comentábamos es, bueno, los estudiantes no leen, no quieren leer, no hay manera de que lean.
Había una ayudante muy jovencita, 23 años, que decía, nos juntamos y mis compañeros dicen, vamos a dárselo a una IA. Ya está. Es decir, digo, esta es la realidad. El primer paso es aceptarlo, por eso valoro muchísimo esta intervención, porque es esta la realidad con la que estamos. Tenemos que tomar en el aula un poquito de tiempo para leer. Y bueno, por ahí va a ser la única oportunidad que nuestro estudiantado va a tener de estar en contacto directo con Borges, Foucault, Marx, no sé, vengo de las ciencias sociales, ¿no? Bourdieu. Bueno, vayamos por ahí, ¿no? Digo como respuestas rápidas a esto, ¿no? Es mucho más complejo, por supuesto. Muchas gracias, Darío. Saludos, buena tarde. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o intervención? Con todo gusto, la profe está disponible. Camilo, buenas tardes. Perfecto. Mientras Camilo arma la pregunta, yo quisiera, digamos, intervenir en una relación importante que tú lo mencionabas, profe, que era la resignificación del rol del docente y nuestra propia identidad, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que somos? ¿Qué somos? ¿Cómo nos identificamos en este nuevo y cómo se identifican los estudiantes? Poco recuerdo el discurso que dio este filósofo coreano en la entrega del Príncipe de Asturias y no perder de vista que la educación es un proyecto de humanidad. Y tú lo mencionabas, profe, cuando decía, bueno, ¿por qué no hacemos otra cosa en el área, en el aula que sean observables? ¿Cierto? ¿Por qué no nos centramos Las en la evidencias. comunidad, en observar a través de, bueno, ¿será que ahora tenemos que, profesor, ver cómo hacemos un ejercicio de lectura en comunidad? Y la necesidad de un poco de recuperar el respeto, la comunidad, el pensamiento crítico, un poco también los rituales, ¿no? Yo me acuerdo que leer es un ritual. Entonces uno tiene que acomodarse, vestirse bien, no estar cómodo. Y son cosas que de pronto lo hemos perdido por esa vorágine de resultados y hiper mega evaluaciones y que tenemos que responder por esto y lo otro. Y un poco pensar eso, ¿no? La educación es un proyecto de humanidad. ¿Qué humanidad queremos? Y en el aula de clase, ¿qué queremos observar? ¿No? Y es un poco a manera de reflexión y resignificarnos un poco nuestro rol y papel como docentes. Sí, claro, y quiero resaltar esto de la comunidad, ¿no? Del pensamiento crítico. Quiero aclarar también, me pasa mucho con colegas que me dicen, bueno, pero yo no soy experto, experta en IA. No importa, es un fenómeno que nos atraviesa desde donde estamos. Todos nos tenemos que poner a hablar de IA, de cómo vemos el fenómeno, porque es interesante cada uno cómo lo ve desde su disciplina, desde su práctica, más allá de si sos o no sos experto. La veía recién por ahí en la reunión a Doris Milda Flores, cuyo trabajo en investigación sigo muchísimo, sigo muy de cerca. Y un tema que no hemos abordado es qué pasa con la investigación, ¿no? Porque el caso de Barzilai es investigación científica con asistencia de IA, con esta asistencia de máquinas guiadas por humanos, en donde, insisto, no es la IA, ¿no? Entonces, está esta preocupación sobre cómo se incorpora la IA en la escritura académica, pero también en la investigación, en las revisiones bibliográficas. ¿Vamos por el modelo transaccional o el de acoplamiento del cual Barzilai es el caso, el ejemplo, ¿no? Entonces, yo quiero escuchar a cada uno, a cada una, quiero saber qué piensa una investigadora sobre el fenómeno, cómo está incorporando, cómo se está aproximando, a su ritmo, a su modo, viéndolo de cerca o de más lejos, no importa. Un docente en el aula, un docente de nivel primario, infantil, que todavía tal vez su estudiantado no lo usa, pero ellos y ellas sí lo están usando, ¿no? Me parece que aquí todos tenemos algo para decir, incluso desde el miedo, desde no, pero bueno, ahora que escuché tal cosa, que leí tal material, por ahí me animo a probar un poco, ¿no? Creo que esto es un fenómeno transversal
como bien decías, Víctor, que nos afecta como comunidad. Por eso tenemos que conversar sobre este tema, ¿no? Tenemos que compartir herramientas, animarnos a preguntar, a consultar, a escuchar a otro y decir, eso no lo había... La semana pasada me pasó también con una colega, Irina Sternik, que me trajo ahí unas herramientas que yo no conocía. Le digo, mira, sigo el fenómeno muy de cerca, pero esto es inabarcable. Entonces le decía en modo chiste, no me da FOMO, ¿vieron este fenómeno FOMO, Fear of Missing Out, ¿no? Que me estoy perdiendo algo. Perdí el FOMO, ya no me da, no tengo problema en reconocer que algo no lo sé, que no habita la herramienta, que no me enteré, porque el fenómeno es inabarcable. Entonces, bajar un poco la ansiedad, la velocidad, apoyarnos en la comunidad, en esas redes de verdad, ¿no? Esas redes de afecto, de compañerismo, de colaboración y ver, bueno, por dónde le podemos entrar al fenómeno a nuestro ritmo y en nuestro contexto. María Mercedes, continúa. Bueno, muy buenas noches. Gracias por el espacio de presentación, profe. Yo al respecto tengo, bueno, tengo una cantidad de inquietudes. Una de ellas es respecto a la investigación, ¿no? En la investigación, no, tradicionalmente coloca a los estudiantes a indagar sobre un tema desde lo empírico y desde los autores que hay, pero hoy por hoy, usted no ha mencionado ahí la inteligencia artificial que lo sabe todo. El colega decía, bueno, ya lo sabe todo, no quieren aprender. Pero entonces se me ocurre que le echemos mano al pensamiento complejo. El pensamiento complejo ahí nos da una cantidad de herramientas y sobre todo reflexiones en torno a mirar los problemas, a mirar las dinámicas de, de, de ese centro de investigación de temas, problemas, desde una mirada más crítica, desde una mirada sistémica y sobre todo desde una mirada de contexto. Ahí es importante ya mirar lo que se favorece en las universidades, que todo ese tiempo que nosotros habíamos tenido que gastar en investigaciones virtuosas y prácticamente a pie, ahora ya nos ahorra demasiado tiempo la inteligencia artificial en cuanto a lo que es la recolección de información, en cuanto a lo que es la investigación ya desde el podemos nosotros poner al estudiante frente a la solución de problemas reales de su contexto, problemas en donde él se mire en un escenario de investigación. De pronto ahí sí puede utilizar la inteligencia artificial para hacer algunas consultas, pero esa mirada crítica, esa mirada de contexto y esa aplicación de lo que le arroja la inteligencia artificial en la solución de problemas reales en las regiones, específicamente, y yo pienso que por ahí es la cosa, como dar eh, unas preguntas provocadoras, unos problemas provocadores para hacer, como tú lo decías, profe, que el estudiante le encuentre sentido a esa discusión y que entonces ya poco a poco comience a ser la inteligencia artificial una herramienta para él, que ya recobre el protagonismo el sujeto, ¿sí? Que el sujeto y el objeto estén interactuando desde una mirada del pensamiento complejo. Muchas gracias, María Mercedes. Muy interesante el abordaje desde el pensamiento complejo, de la cuestión del pensamiento crítico. Me parece que una estrategia para aterrizarlo directamente en el aula podría ser arrancar, digo, esto lo dijo Carlos Escolari ni bien comenzó el fenómeno, decir, bueno, a ver, traigo este texto generado con IA, ¿no? Traigo este texto, lo editamos todos juntos en el aula, a partir de un trabajo previo, a partir de lecturas previas, a partir de todo lo que sabemos.
detectamos alucinaciones, editamos, cambiamos, ampliamos. ¿Qué dice este texto generado con IA sobre lo que trabajamos? ¿Qué no dice? ¿Qué omite? Bueno, a ver, completémoslo, ¿no? Parece que ahí hay una serie de posibilidades. Y después, respecto del uso de la investigación, bueno, hay algunas herramientas que resumen papers, que resumen hallazgos, metodología, ¿no? Elicit, SciSpace. Hay algunas herramientas interesantes, pero insisto, los papers que vamos a incluir en una revisión bibliográfica, en un relevamiento que hagamos, igual hay que leerlos. Es decir, nos tenemos que apropiar de ese campo que estamos investigando, ¿no? De ese área temática, de ese recorte que hacemos. Podemos ir por a ver, podemos ir por un resumen inicial para ver cuáles incluyo, cuáles dejo afuera, pero una vez que hice el recorte, esos artículos los tengo que leer. Después le puedo pedir una síntesis a una IA, pero necesito leerlo previamente para saber si esa síntesis es pertinente, profunda, fiel a eso, ¿no? Digo, cuando hacemos esto y modelamos y trabajamos esto en el aula, bueno, queda claro que es lo que hay que hacer, que es así como se construye el conocimiento hoy, entre otras maneras. Pero bueno, interesante lo del pensamiento complejo. Me parece que hay preguntas, Víctor, y veo que Miguel López se ha desmuteado. Buenas tardes, Miguel. Sí, sí, profe. Bueno, Miguel López, con la intervención de Miguel, podríamos cerrar, ya haciendo honor al tiempo, mi profe. Claro, sí, Miguel, cómo no. continúa. Bienvenido. pues muchas gracias. Yo les mando un saludo desde Puebla, México. Me complace mucho estar en comunicación con nuestros colegas de Sudamérica principalmente. La inteligencia artificial en nuestro país sí se está abordando, pero verdaderamente de una forma lenta, consecuencia pues de los problemas que hemos estado viviendo como país, lamentablemente. Pero fuera de esto, yo quisiera hacer notar, la semana pasada la BBC sacó una nota de una colega española, Laura Rivera, que dice, el verdadero peligro de la inteligencia artificial es la estupidez humana. Es lo que nos dice esta colega española. Fue una nota que pues resonó mucho acá en nuestro país, y creo que pone un acento muy particular sobre lo que está ocurriendo con esta vorágine donde aparentemente llega una ente y nos hace seres pensantes, entrecomillado. Creo que estos modelos de hibridación de los que se viene hablando mucho últimamente y que de alguna manera pone el dedo en la llaga, porque al final de cuentas lo que requerimos es tratar de ir transitando junto con todos estos procesos tecnológicos que ya llegaron y que en un momento determinado nos están rebasando. Yo lo que veo, no sé cómo lo vea usted, doctora Mariana, es que el problema que tenemos nos ocurrió los que tuvimos la fortuna de ver cómo llegó el Internet a finales pues, el año, los 2000, los 90 y todo esto, fue como un balde de agua y no supimos qué hacer con ello. Bueno, a la fecha muchos docentes siguen todavía dudando de estos procesos. Lamentablemente la academia se está volviendo vieja. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos en mi país, los académicos andan entre los 50 y los 60 años. Y yo de repente noto que ya no tienen tanta energía como para profundizar en todas estas discusiones, sobre todo con sueldos paupérrimos, y los jóvenes no se están, prácticamente poniendo la camiseta porque están cerradas las plazas para gente joven, ¿sí? Un doctor entre 30 40 años está desempleado, ¿sí? Porque ese lugar lo tiene otro colega que puede tener ya 30, 40 años de servicio, pero no deja su lugar, porque si lo deja, ¿qué va a hacer después? Entonces, ¿cómo frente a este mundo donde los jóvenes no tienen este panorama, simplemente ya se subieron a la ola, pero los docentes, sobre todo de esta rama que es inamovible para algunos, no les permite ya
visualizar qué hacer en el aula con estos procesos pues novedosos para todos. Muchas gracias, Miguel, por esta valoración. Estuve en México recientemente, en agosto estuve en la UNAM, así que, bueno, un lujo ahí en Ciudad de México, ¿no? No en Puebla. Y México hace poquito, muy recientemente, inauguró su Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial. Digo, ahí tenemos también un polo de cuestiones para estar mirando. Quien está comparando estos fenómenos y establece líneas temporales con el arribo de la Internet comercial a mediados de los 90, mediados fines de los 90, es Flavia Costa, investigadora argentina, cuyo trabajo también recomiendo mucho que sigan, el de ella y de su equipo. Y definitivamente ahí hay algo para mirar. Quiero traer esta última intervención, Víctor, si me permiten, con algunas cuestiones que aparecieron aquí en el chat de parte de Sebastián y de Camilo Claro que sí. Vergara. Habla de, bueno, en un futuro no muy lejano la IA será capaz de enseñar mejor. Bueno, yo tengo mis dudas respecto del reemplazo, igual coincido con el diagnóstico de Miguel sobre la necesidad de que la universidad se actualice. ¿La IA va a reemplazarte como docente? Yo creo que no, pero, siempre hay un pero, en la medida que tu clase no sea poner play, hablar 2 horas y retirarte del aula. Es un modelo que ya está obsoleto desde antes de la IA. Con la pandemia ya nos dimos cuenta que podíamos grabar las clases en YouTube. Y mucho antes también, pero digo, si tuviéramos que poner un marco temporal sería ese. La verdad es que si insistimos con el modelo, por eso volvía a la pregunta de Darío, tan valiosa, de el sentido de lo que hacemos, ¿por qué estamos aquí? ¿No? Si mi modelo es que porque hablé, enseñé, y que porque mis estudiantes escucharon, aprendieron, y tenemos un problema, sí. Antes de la IA ya nos reemplazaba YouTube. La propuesta es romper ese modelo ofreciendo oportunidades para aprender que tengan que ver con una construcción que tiene que ocurrir en ese momento, una conversación en el aula que no podríamos tener si no estuviéramos allí, una epifanía, descubrir algo, ¿no? Hablaban del imperativo categórico, volver, digamos, ¿no? Leer a Kant, leer a Borges, bueno, porque me lo leyeron y me lo interpretaron de esta manera, yo descubrí algo que no sabía que existía, ¿no? Digo, volver a mi universidad la semana pasada me devolvió a ese rol, ¿no? A esos ojos jóvenes, a esa mente joven que descubría el mundo, ¿no? También es un poco nuestro rol ese, generar pasión por ese pedacito de mundo que acercamos cuando enseñamos, por esa disciplina chiquitita que le queremos mostrar a nuestros estudiantes. Y me gusta mucho, y cierro con esto, lo que trae Sebastián sobre la justicia cognitiva, totalmente, ¿no? Aquí yo creo que la justicia cognitiva tiene que ver no tanto con la IA, sino con nuestro rol de universidades, de nuestro rol docente, ¿no? Que nos atraviesa, un rol difícil, coincido, mal pago, poco reconocido, ¿no? En el que hay que poner mucho el cuerpo, mucho la voz, la mente, el corazón, ¿no? Pero me parece que este escenario nos recupera ahí, ¿no? Nos devuelve esta idea de que en el aula que compartimos con nuestros estudiantes tenemos ese privilegio de compartir 2 horas, 3 horas, tantas veces por semana, tiempo con estas nuevas generaciones. Hagámosles preguntas, ¿dónde están? ¿Qué necesitan? ¿Cómo están viendo el fenómeno? ¿No? Me parece que si tuviera que cerrar con una mirada, sería esa, ¿no? Un poco también para recuperar esta Agenda 2026 que les quería traer. Ver dónde están, qué están haciendo, cuáles son sus intereses, sin juzgar, sin prejuzgar y etiquetar, ¿no? Esta cosa, TikTok, pero la IA, no. A ver, ¿qué los mueve? ¿Qué los conmueve? ¿Dónde está? ¿Dónde vibran? ¿No? Ir a buscar esas cuestiones me parece
que vale la pena perder una clase de la vorágine administrativa, también la reconozco, no se me va de la vista, para ver dónde están nuestros estudiantes. Muchas gracias, Víctor, y a todo el equipo de la UAO por este hermoso espacio, esta hermosa tarde compartida. Profe, muchas gracias a usted, para todos y todas, también para la profe Mariana, desde la Vicerrectoría Académica de la Universidad Autónoma de Occidente. Les agradecemos por este valioso espacio de conversa, un espacio que es de nosotros y para nosotros, y que de manera sincrónica o asincrónica nos permiten reflexionar sobre todas estas cuestiones que están alrededor de la educación superior, en especial en ámbitos tecnológicos. Muchísimas gracias, profesora Mariana. Usted tiene las puertas siempre abiertas en nuestra institución. Le agradecemos de todo corazón. Muchísimas gracias. Un placer, que tengan una buena tarde. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias.